Muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo ciclo de encuentro con la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a tratar de ir viendo en esta primera parte una especie de visión panorámica de lo que sería el Antiguo Testamento. Este es un bloquecito interesante de la Biblia que la gente le tiene un poquito de cosa, ¿no? Le escapan porque dice, son cosas tan complicadas, no las entiendo. En fin, hay una cantidad de argumentación para evitar un poquito la parte del Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a tratar de ayudar para que se entusiasmen, como estamos entusiasmados nosotros con la palabra de Dios, a fin de que les sirva también para la vida concreta y puedan ustedes cada uno ser animadores reales y concretos de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, comenzamos diciendo algo que seguramente habrán escuchado tantas veces: la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros, y en esta parte, Antiguo Testamento o Primer Testamento, como dicen algunos, está todo el recorrido que hace el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tratando de descubrir en su historia cómo Dios se les va revelando. Para nosotros tiene una vigencia fundamental esto hoy, porque hay mucha gente que todavía dice que no ha descubierto a Dios, no conoce cuáles son las formas de revelación de Dios, y entonces, bueno, ojalá podamos ayudar para que mirando la historia de un pueblo podamos ver cómo se va dando paulatinamente esa revelación de un Dios que luego en Jesús tiene su revelación final. Ahora bien, la Biblia evidentemente es un libro que contiene un montón de cosas que son datos históricos, que son elementos inclusive de tradiciones y que enseguida puede resultar bastante obvio que nada fue escrito en el momento en que sucedían los hechos. Y esto hay que tenerlo claro, porque a veces uno dice, ¿cómo se puede explicar este acontecimiento y este otro? ¿Quién lo puso por escrito? Bueno, con calma vamos a ir viendo que aquí hay una serie de tradiciones que se fueron transmitiendo de generación en generación, condicionado por la situación que iba viviendo el pueblo, y que luego en un determinado momento se pone por escrito. Esto no es nada raro, pero hay que encontrarle la vuelta. Comparo brevemente. Los hechos de nuestra historia nacional, no todos se escribieron de golpe. Hubo todo un proceso de reflexión primero, de meditación de lo que acontecía, y luego alguien fue escribiendo. Así es como tenemos nuestros libros de historia, y así es también como aparecieron los libros de la Biblia. Esto, por ejemplo, es una cosa que hay que tenerla en cuenta para ver que, como a veces decimos, hay tantas contradicciones, a lo mejor no son tantas, y ya los vamos a ir viendo de a poquito. Cada bloque va a tener sus propios condimentos, cada bloque tiene su época histórica en la que sucedieron, y luego esa etapa de redacción que es la última parte. La última parte que no es la última tampoco, porque aclaremos que una vez que tenemos el texto hay que trasladarlo a la vida, y esa es otra historia. Esto es lo que vamos a tratar de ir viendo. Siempre los textos respondieron a alguna pregunta que se estaba haciendo el pueblo. Pensaban en sus orígenes, sí. ¿Hay libros de los orígenes? Sí, los hay. ¿Origen de la vida? Hay. ¿Origen del mal, del bien? Sí lo hay. ¿El origen de las guerras y las rivalidades? Sí lo hay. Está todo, pero con un lenguaje muy particular que hay que desentrañar. Tampoco es tan misterioso ese lenguaje. Simplemente vamos a ir viendo cómo hay muchas cosas que se asemejan a lo que nosotros vamos haciendo en el día a día, en nuestra historia presente. El pueblo de Israel ha tenido periodos en los que se fue desarrollando todo un movimiento social, político, que nos interesa descubrir, y tenemos para eso libros que nos están hablando de esas situaciones.
el origen de un pueblo concreto llamado por Dios, la historia de Abraham y sus descendientes. Tenemos también esas etapas que a veces no entendemos cómo se puede pasar de un sistema político-social llamado tribal a un sistema monárquico. Y cómo las monarquías tienen sus vueltas y cómo el profetismo viene a dar una palabra particular de Dios en ese tiempo y cómo Dios les va revelando cuál es su proyecto para este pueblo. En fin, y luego, bueno, como todos los pueblos, las grandes caídas también. Acá vamos a tener dos acontecimientos que son muy fuertes en la historia del pueblo de Israel. Por un lado, el Éxodo, que es ese gran y largo camino que hace el pueblo geográficamente de Egipto a la tierra prometida, a Palestina. Pero desde la óptica de la revelación y la espiritualidad, desde un proceso humano, evidentemente, de opresión hacia la libertad. Esto está contenido en muchísimos libros y se va tomando en distintas épocas, según, vuelvo a repetir, las necesidades y los acontecimientos que el pueblo va viviendo. Que tenemos una colección fantástica de estos hombres inspirados por Dios, llamados profetas, sí. Y la verdad que hay un despliegue maravilloso para entender cómo Dios ama tanto a su pueblo, que desde ese mismo pueblo va suscitando estos hombres para que les digan cuál es su proyecto y para que corrijan aquello que no está bien. También, por lo tanto, vamos a encontrar libros que nos hablan de cómo el pueblo va adquiriendo lentamente y muchas veces, como consecuencia de los golpes que va recibiendo una sabiduría particular. Son los libros de la sabiduría, precisamente, o sapienciales, que son una bellísima colección de palabra de Dios en un tiempo y para todos los tiempos. Y vamos a ver las distintas situaciones totalmente humanas también, de conflictos. Muchísimos conflictos encontramos en la Biblia, narrados de una u otra manera. A veces en un tono de amonestación, a veces en un tono de denuncia, otras veces de protesta, otras veces de oración, porque también tenemos una bellísima colección de oraciones, que conocemos como los Salmos, y una cantidad de otros textos, muchas veces descuidados, que tienen que ver con costumbres, con tradiciones, que en el pueblo de Dios se van incorporando como parte también de una sabiduría muy grande, pero que les ayuda a descubrir otra faceta más de Dios. Ahí hay varios libros que nos hablan de estas cuestiones y vamos a ir viendo cómo lentamente cada uno de estos libros que componen este gran volumen que es el Primer Testamento van a ir preparando el terreno para la revelación definitiva en Jesucristo. Eso va a ser motivo seguramente para otros bloques y vamos a tratar de ir preparando el corazón para que todo lo que vamos a ir meditando en este tiempo pascual, estamos en un tiempo concreto también nosotros, nos va hablando de la vida de Dios que quiere comunicarse a su pueblo. Siempre la Biblia nos va a llevar a la vida, porque surgió de la vida y a la vida vuelve. Si no, no se cumpliría el ciclo vital que tiene que ver con la revelación de Dios. Así que a preparar sus Biblias, las mejores ganas, la mejor onda, porque ahí vamos a ir descubriendo este hermoso regalo de Dios. Gracias y bienvenidos.